Ahí está. Entonces, estamos viendo Génesis, estamos en Génesis 1. Hoy vamos a ver versículos 26 y 27. Más específicamente, vamos a ver la parte del sexto día de la creación del hombre. Entonces, haciendo como una 1, 26 y 27, haciendo como una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta ahorita. Hemos visto la obra de creación, hemos visto la forma en la que Dios ha estado obrando, este paralelismo que se ha hecho respecto a la creación y cómo Dios transforma la vida del hombre en la obra de justificación. Si te acuerdas, que Dios va dando forma y va restaurando hasta que todo sea perfecto. Y hemos visto que había un diseño original que era bueno, porque Dios mismo lo llamó bueno. Veíamos que parte de la naturaleza de Dios es que Él en sí es bueno, por ello todo lo que Él hace tiene su misma naturaleza, o sea, es bueno. Entonces, en el día 6 de la creación, versículos 26 y 27, dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, empezando por esta parte de la creación del hombre. En el sexto día, el pináculo de la creación es creado, valga la redundancia. El hombre fue creado para ejercer dominio, fue hecho a semejanza e imagen de Dios, y es básicamente el broche de oro con el cual la obra de creación es terminada, o es completada más bien. La creación, que abarca de los días del 1 al 6, va como en un orden progresivo. Sí, primero veíamos que hizo esta masa sin forma, después veíamos que le estaba dando forma a esta masa, veíamos que hizo la luz, que hizo las especies, que hizo la tierra, que la tierra dio fruto, ¿sí? Y ahora todo eso ya una vez creado, imagínate básicamente que es un jardín o un parque así bien chido, verdecito, con agua, con comida, o sea, algo bien bonito. Y finalmente crea a alguien para que habite y trabaje dicho jardín, ¿sí? Para que esté en ese lugar y lo disfrute. Propósito de la creación del hombre, como lo hemos visto ya en el Catecismo de Westminster, es disfrutar de Dios y glorificarlo. Parte de este disfrute también viene a través de lo que Él nos ha otorgado a nosotros, los hombres, para disfrutar. La creación de Dios es algo que es bueno, es inertemente bueno. Entonces es por ello que podemos disfrutar de ella sin sentirnos mal o que estamos abusando, porque finalmente fuimos creados para disfrutar y deleitarnos en Dios. Y Dios nos da medios por el cual nos podemos deleitar en Él. Uno de ellos es la creación. Hayamos visto también que esta parte de los cuerpos celestes y el universo y las galaxias y todo eso finalmente son, por así decirlo, un adorno, en el aspecto de que toda la creación siempre está centrada en el hombre. ¿Sí? El hombre es el centro de la creación, no como decir que es lo más importante o que el hombre está acá y todo lo demás allá, sino que finalmente la historia que se está queriendo contar a través de toda la Biblia, a través de nuestras vidas, está enfocada en nosotros, hombres, como especie. No está enfocada en los atunes o los salmones o los patos o las vacas, sino que en el hombre. Por eso la Biblia te hace tanto énfasis en el hombre, y esto lo puedes ver que en Génesis 1 la creación finaliza con el hombre. Este orden es algo que a ti te, pues sí debería como ahí prenderte un foco, ¿no? Hacer un clic, porque básicamente está diciendo, se hizo todo y finalmente puse a alguien para que disfrutara de ese todo. Ese es el hombre. Entonces, Génesis 1, 26 y 27 nos está hablando del propósito con el cual fue hecho el hombre. Nos da a conocer nuestro origen, y en conocer nuestro origen nos ayuda a entender el diseño original de Dios para el hombre.
cabe aclarar aquí, va a haber muchas cosas que vas a ir viendo, entonces no creas que voy a entrar así como súper detalle hoy en todo. Por ejemplo, esta parte de la relación de hombre y mujer, no voy a entrar todo detalle porque es algo que también se va a ir desarrollando más adelante, entonces como para no tener que estudiar tanto. Pero bueno. Entonces, después de haber creado y formado todo, ahora Dios dice, hagamos al hombre. Y hay varias cosas que son muy interesantes de notar en esta declaración. La primera es la palabra hagamos. Si tú te regresas ahí mismo en Génesis, vamos al versículo 3, Génesis 1:3. Dice, entonces dijo Dios, sea la luz. Y luego versículo 6, entonces dijo Dios, haya expansión. Y luego te vas un poquito más abajo, al 9, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas. Y luego te vas un poquito más abajo al 11, produzca la tierra vegetación. ¿Sí? Si te das cuenta, los verbos que se están utilizando tienen una característica de verbo pasivo. Pero luego al momento de que vamos a la creación del hombre y leemos este primer verbo que dice, y dijo Dios, hagamos. Esta acción de creación del hombre es una acción personal de Dios con esta parte de la creación. ¿Sí? Y otra vez es enfatizando este punto que la especie, la humanidad, es el centro de la creación. Por eso hay este cuidado, hay esta como, pues ahora sí que, mira, esta lupita que dice, hagamos al hombre. ¿Sí? No estoy diciendo, hice al hombre, sino Dios hizo al hombre con un propósito específico. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo aquí en Génesis. Cabe aclarar también que está haciendo este mismo hagamos, puedes estudiarlo y puedes sacar ahí algo de la doctrina de la Trinidad. No me voy a meter a eso porque eso ya es teología que vamos a ver también, que estamos viendo de hecho, pero también es como un pequeño guiño hacia ese lado. Más bien mi enfoque es aquí que el verbo y su categoría es activo, no pasivo. Ya no dice hágase y sea, sino dice hagamos. O sea, Dios personalmente va a hacer al hombre. El resto de la creación fue hecha por la palabra o por la expresión que se haga. Llega al hombre y pasa de una acción impersonal a una personal. Lo más importante de notar en la creación del hombre es la gran cantidad de distinciones que se hacen en comparación con el resto de la creación. En todos los aspectos que se describen aquí en estos dos versículos, así poquito pero implícitos, tú te vas a dar cuenta que el hombre es distinguido y diferenciado para ser un representante de Dios en la tierra. Y hay características del hombre que se mencionan que no son mencionadas de ninguna otra especie o ningún otro ser vivo de la creación o ninguna otra parte de la creación. Por así decirlo, a los árboles realmente no se les da un género. A los animales tampoco hay un versículo que te diga hay un género, sino que te da a entender que hay una forma en que los animales se multiplican. ¿Cómo? Ok, ya da el medio, es el género, eso lo puedes deducir. Sin embargo, no hay un énfasis en eso. ¿Por qué? Porque no es relevante. Sin embargo, con el hombre sí viene a esta como... Sí, o sea, sí es así como, y mira, también te estoy dando esto. La creación fue hecha con el hombre en mente. El hombre es el centro de la creación. Génesis nos está enseñando principalmente que todo fue creado con el hombre en mente. Después pasamos a lo chido. Dice, hagamos al hombre. Y luego dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Calvino define esta expresión, que es imago Dei, diciendo: el hombre se asemeja a él y en él la imagen de Dios es contemplada como en un espejo. Entonces el hombre se asemeja a Dios y en el hombre la imagen de Dios es contemplada como en un espejo. Hemos platicado ya un poquito de esta parte de, finalmente, tú y yo, hombres, tú y yo, iglesia, somos un reflejo de Dios en la tierra. Somos representantes, somos porta imágenes de Dios en la tierra. Fuimos creados con el propósito de reflejar a los prójimos, a los que están a mi alrededor, a la misma tierra, a la misma creación, el Dios que lo creó. ¿Cómo dijiste? El hombre asemeja a Dios. El hombre asemeja a Dios y en el hombre la imagen de Dios es contemplada como en un espejo. Y entonces llegamos a la pregunta: ¿cómo es que representa el hombre a Dios? Porque, entiendo esta parte, el hombre representa a Dios, o el hombre es un reflejo de Dios, el hombre es un porte imagen de Dios. ¿Cómo? ¿En qué aspecto? ¿Qué significa ser hechos a la imagen y semejanza de Dios? Ya hablando de una forma desarrollada, por así decirlo. Entonces, vámonos de poquito en poquito. Primero que nada, me gustaría descartar algunas de las ideas que yo creo que ninguno aquí tiene, pero que han surgido dentro de la iglesia, pues, en la historia, y son ideas que creo que tú y yo podemos llegar a eso y verlas como es que no hay nada que diga que no, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que decían que la imagen de Dios era algo literal, ¿sí? O sea, que físicamente fuimos hechos como Dios, implicando que Dios tenía un cuerpo, tenía piernas, tenía brazos, tenía ojos, tenía boca. Y entonces cuando dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, es básicamente decir, es que Dios es así como un humano, pero pues acá y entonces tú y yo pues también somos así como Dios, porque pues mismo cuerpo y así, ¿no? ¿Por qué no aplica esto? Bueno, vamos por partes, ¿no? Existió un grupo conocido como antropomorfistas que creían esto, y de hecho ellos defendían esto cuando hablábamos de la imagen de Dios. Sí, ellos decían, es que estamos hablando de algo literal. Sí, o sea, físicamente Dios es como nosotros, o nosotros somos como Dios físicamente. Esta creencia obviamente es resultado de una interpretación literal, no debe ser tomada como verdadera. Dios no tiene un cuerpo como tú y yo. Dios es espíritu. Cuando hablamos de Dios, no es correcto ver a Dios como alguien que tenga 2 brazos, 2 piernas. ¿Por qué? Porque Dios no tiene un cuerpo como tú y yo. A nosotros nos fue dado un cuerpo, fuimos creados con un cuerpo, ¿sí? Dios no tiene un cuerpo. ¿Cómo es Dios? No sé, algún día sabremos. En este momento no te lo puedo responder. Entonces, punto aquí, la imagen de Dios en nosotros no es algo físico, sino está hablando de nuestro físico. ¿Te iba a decir algo? Ahorita estaba diciendo algo y lo corté a la mitad. ¿Qué era? ¿Qué no aplica? Sí. ¿Por qué no aplica? Si todos fuéramos hechos a la imagen de Dios, todos seríamos iguales, como tal. ¿Sí? O sea, no habría distinción, no habría diferentes tamaños de narices, diferentes alturas, diferentes frente de bocho, ¿sí? Diferente color de ojos. ¿Por qué? Porque a menos que haya muchos dioses, a menos que haya 7 billones y medio de dioses, 7 billones, sí. El billones, bueno, lo que sea. Sí, no importa. Bueno, a menos que pase eso, o sea, no tendría sentido decir que somos físicamente hechos iguales que Dios, ¿sí? Somos diferentes, cada uno tiene sus características físicas diferentes, ¿sí? Entonces podemos descartar que somos hechos físicamente como Dios, ¿sí? Por eso y porque Dios es espíritu.
Creo que en Juan 4:24 encuentras eso. Segundo, había personas, o una secta también, o un grupo más bien, de personas que decían que fuimos hechos cualitativamente iguales a Dios, ¿sí? A imagen y semejanza. ¿Qué implicaba esto? Esto implicaba que Dios crea, entonces yo tengo la capacidad de crear, ¿sí? Que Dios tiene ese atributo, entonces yo también tengo ese atributo. También sabemos que tenemos esto. Cuando veíamos esta parte de los atributos de Dios, veíamos que separábamos en dos partes. Hay atributos que son comunicables, otros que son incomunicables. El diseño original del hombre, independientemente si antes éramos más comunicables a Dios, hay cosas que solamente Dios es y que nosotros no somos. Con este entendido, no podemos decir que somos hechos cualitativamente iguales a Dios. Estarías diciendo básicamente que tú eres Dios mismo, y ya estarías cayendo ahí en un error pues garrafal. La imagen de Dios en el hombre se presenta más bien en nuestras afecciones o en lo que hay en nuestro corazón. Si alguien me puede ayudar a buscar Mateo 22:37, por favor. ¿Mateo qué? 22:37. 3:7. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, nuestra semejanza o la forma en la que la imagen de Dios está en nosotros los hombres es principalmente en esto. La enseñanza de Cristo siempre tenía un enfoque en amar al Señor. Estas cualidades, esta capacidad de afecciones y decisiones son las que nos distinguen a nosotros los hombres de los animales. Dentro de lo que leía y escuchaba, hacían mención mucho de este escrito de C.S. Lewis, donde él estaba pues básicamente escribiendo sobre su perrito que ya estaba muriéndose. O sea, su perrito ya estaba muriendo, y entonces él estaba escribiendo respecto a esto, y lo que él observaba es que el perrito simplemente reconocía el hecho de que ya estaba pues en las últimas, y lo que él hacía no era volverse loco, no era paniquearse, no era empezar a buscar las formas de sobrevivir, era simplemente acostarse al lado de un lugar calientito, relajarse, dormirse y ya. Y así era como se moría el perrito, y así es como se morían o como se mueren los animales en su estado natural, generalmente cuando no son casados, supongo. Pero finalmente lo que está poniendo aquí es que un animal no tiene la noción de que hay algo más allá después de la muerte. Para ellos la muerte es como se acaba y ya. Sí, y lo puedes ver tú por la forma en la que actúan. Tú y yo, independientemente, o incluso los demás, independientemente de si creen o no creen, nunca vas a verlo como que digan: ya me voy a morir, relajado, pongo Grey's Anatomy, capítulo favorito, y me echo ahí un coyotito y a ver si alcanzo a llegar al final. No, generalmente hay ansiedad, hay pánico, hay miedo, hay intriga, hay curiosidad o sea, ¿sí? Y si lo vemos desde un punto de vista ya filosófico, desde la historia pues antigua, el hombre siempre ha tenido esta conciencia de que hay algo más. Las tribus nativas de diferentes lugares siempre han concordado con esta idea de que hay algo más grande que ellos. La muerte es antinatural, o sea, no era algo que el hombre padeciera pues originalmente, y esta misma creencia se ha mantenido. Los que niegan esta creencia en realidad no es por
porque tengan fundamentos, es simplemente porque deciden no creerla. Que es irónico ahí, porque entonces cuando dices no la creo, estás diciendo sí la creo. Pero bueno. John Donne escribió que la bestia, hablando de los animales, solamente sabe, pero el hombre sabe que sabe. Está hablando de la conciencia. No somos regidos por un instinto natural. Tenemos una conciencia y una capacidad de decidir. No solo actuamos según nuestros instintos. Lo que te estoy intentando así como marcar aquí, que creo que sí se está viendo, es: hay una distinción entre tú como parte de la creación, como el pináculo de la creación, como el centro de la creación, y el resto de la creación. Una de las cosas que habíamos visto respecto a esto de la teoría de evolución era que si decíamos que veníamos de los animales, el hombre estaba perdiendo su dignidad. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que distinguiera al hombre de los animales. Finalmente son la misma cosa, solamente que el hombre logró desarrollarse más por mera casualidad, por mera coincidencia. Y cuando vamos a Génesis y vemos esto, y vemos esta parte incluso que dice que Dios dijo: hagamos al hombre. Si hubo un cuidado extra, hubo una atención extra y una distinción muy clara en cómo se hizo al hombre y distinguirlo del resto de la creación para gobernarla. Entonces tú te das cuenta que hay un énfasis, ¿sí? El hombre es el único que es consciente de un creador. Por ello, o ya con esto como en mente, con eso que te acabo de poner, podemos definir que el hombre refleja a Dios en 3 áreas principales, que se pueden extender o reducir o generalizar o sí. Yo te pongo 3. El hombre se asemeja a Dios. Podemos Refleja a Dios. refleja a Dios en 3 áreas principales. Primero es moral y éticamente. Aquí estamos hablando de la forma en la que vivimos nuestra vida. Si lo hablamos desde un punto de vista totalmente mundano, secular, existe intrínseco a nosotros una guía moral que es la que ha regido nuestra vida como especie desde el inicio de los tiempos. La idea de que un hombre no puede matar a otro hombre nunca ha sido como escrita, por así decirlo. O sea, no hubo algo que dijera, un mensaje en el cielo que dijera que el hombre no mate a otro hombre, sino que el hombre mismo es algo que tiene un sentido común de saber: es que yo no puedo matar a otro hombre. Pero cuando hablamos de matar animales por comida, por uso práctico, lo que tú quieras, no hay ningún mal moral. Es algo que se ha hecho pues por mucho tiempo, ¿sí? Por toda la historia. Sin embargo, matar un hombre que mate a otro hombre siempre ha sido mal visto, siempre ha sido algo extraño y siempre ha sido algo que se evitaba, salvo por las reglas culturales o por estatus, ya sea de tribus, de países, naciones, lo que tú quieras. Entonces, moral y éticamente hay algo intrínseco a nosotros, que seas creyente o no seas creyente, siempre a ti te va a llevar a un cierto comportamiento. Ahora, una vez que tú llegas a Cristo, lo que rige tu moral y tu ética es la ley que Dios puso. Como lo hemos visto en Gálatas, la ley no es algo que deba forzarte a, no es algo que debas de cumplir, más bien es una guía. Es una forma en la que tú puedes ver: así es como es Dios. Esta es la ética, esta es la moral de Dios. Tú, que eres un reflejo de Dios en la tierra, esta es la forma en la que deberías comportarte. Esta es como debería ser tu naturaleza. Esta es la naturaleza original del hombre cuando fue diseñado en principio. Después del pecado, después de que somos corrompidos, entonces ya esa
pues se ve también afectada. Segundo, espiritual / socialmente. Me voy a enfocar en la parte social. ¿Por qué los pongo juntos? Porque aquí estamos hablando de la forma en la que vivimos, hablando de cómo interactuamos con el prójimo, ¿sí? Con el resto de las personas. Yo te pregunto, pregunta abierta, ¿Dios es social? Social en qué aspecto. Pues Todos los sí, que se relaciona. ¿Sí? Y antes de que nos creara, ¿era social? Sí. Sí, Dios siempre ha sido social. ¿Sí? El hecho de que haya una Trinidad significa que Dios ha tenido con quien relacionarse eternamente. ¿Sí? Cuando hablamos de socialmente, significa que esta ética y esta moral no se refleja nada más cuando tú estás solo, cuando tú vas por ahí y no hay nadie más, sino que se refleja también en la forma en la que te relacionas con los demás, en el cuidado que tienes a los demás, en el amor que muestras para con los demás, con el entendido de que amar es una decisión que tienes que tomar. Entonces puedes entender que esta parte de que somos un reflejo de Dios en el aspecto social es porque decidimos amar a los demás. Los decidimos amar porque tenemos la capacidad de amar, ahora que conocemos lo que es el amor. Tercero, en dignidad y gloria. Dignidad y gloria. Que creo que esta es la más sencilla de las tres. Sí, esta es la más sencilla. Finalmente aquí estamos hablando de el hombre fue creado por encima del resto de la creación, le fue dado una dignidad mayor al resto de la creación. Sí. Es análogo, no significa que seas igual a Dios, significa que eres por encima de la creación, del resto de la creación. Por eso aquí mismo en Génesis dice: ejerza dominio sobre los peces, sobre las aves, los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en dignidad, el hombre fue creado mayor. ¿Hasta aquí vamos bien? No ha habido... Ahorita al final hago para preguntas, pero hasta aquí vamos bien. Yo estoy muy confuso con el punto número 1. Ok. Bueno, ahorita pasamos a eso. Después me gustaría pasar a esta segunda parte. Eso es hablando de la semejanza con la que fuimos creados. Y luego también hace aquí como un pequeño poema, realmente es un poema. Versículo 27. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Me gustaría también aquí regresarme cuando en el 26 dice: Dios dijo, hagamos al hombre. Hombre es refiriéndose a la especie, no al género. Entonces cuando dice que al hombre, está hablando de varón y hembra, ¿sí? La especie hombre, la humanidad, por así decirlo. Este versículo 27 está escrito en una estructura poética de 3 líneas. Si te das cuenta, dice: Dios creó al hombre a imagen suya. Esa misma idea la repite, nada más que al revés. A imagen suya los creó. Y luego desarrolla sobre esa misma idea. Varón y hembra los creó. Entonces te dice algo, te lo repite, te lo explica. Con esa estructura podemos aprender ciertas cosas. El poema busca enfatizar y describir la imagen divina de la creación del hombre. Los términos hebreos que usa para varón y hembra están hablando específicamente de sexualidad o de género. Si no están hablando nada más como de tú eres hombre, tú eres mujer, sino están hablando de este término de sexualidad. ¿Sí? ¿En dónde? Ahí en el versículo 27, que dice: varón y hembra los creó. Ambos, hombre y mujer, son porta imagen de Dios.
cuando el hombre es creado, en el versículo 26, no da más gloria al género varón que al género mujer, o al género mujer que al género varón. La palabra que dice fue: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. O sea, tanto la mujer como el hombre tienen la misma dignidad y gloria, tienen la misma moral y ética, y tienen la misma responsabilidad social, porque ambos fueron creados iguales. Ambos fueron creados con la misma responsabilidad de gobernar la tierra, utilizando y cumpliendo sus roles según su género. Víctor Hamilton dice: la sexualidad no es un accidente de la naturaleza ni un fenómeno biológico. Es un regalo de Dios al hombre. Tú y yo honramos a Dios al abrazar nuestro diseño dado por Él, seamos hombres o mujeres, y desempeñando nuestros papeles de forma diligente. Nuevamente, aquí entramos ya un poquito a la doctrina, o más bien a la historia. Cuando viene el pecado, esta igualdad se corrompe, y la consecuencia es que ahora la mujer se ve sujeta al hombre. Cambian las responsabilidades de cada uno, y entonces en ese como pequeño cambio empiezan a alterarse muchas cosas, y es de donde empiezan a hacer esta idea de que la Biblia es machista. Pero realmente, si tú te vas al diseño original, tú te vas a dar cuenta que tanto la mujer como el hombre fueron creados con la misma dignidad. No es uno menor que el otro, en absoluto. En la Confesión de Fe de Westminster, aquí la tengo, permíteme un tantito. Cuando hablamos de la creación, dice: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con alma racional e inmortal, dotados de conocimiento, rectitud y santidad verdadera, a la imagen de Dios, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y capacitados para cumplirla. Ese era el diseño original del hombre al principio de la creación. Ese era nuestro origen. Conforme vayamos viendo esto y todo lo que falta de Génesis, te vas a dar cuenta que este diseño original es el que es corrompido por el pecado, pero es el que buscamos llegar, al que Dios quiere restaurarnos y que sabemos que va a restaurarnos. Es esta obra de restauración, obra de justificación, que nos va a llevar nuevamente a ese diseño original.